A ver, aquí alguien me está diciendo algo en el chat. Ya leí tu mensaje, Ramírez. Listo. Bueno, ahora vamos a ver, chicos, sobre los hidrocarburos cíclicos. La clase pasada hemos desarrollado los de cadena abierta, ¿no? En este caso, los alifáticos, ¿no? Habíamos hablado acerca de los alcanos, alquenos y alquinos, un poquito de todo. En cambio, ahora vamos a hablar de los hidrocarburos de cadena cerrada. Es decir, ¿no? Que va a haber el mismo carbono, el carbono inicial va a ser el carbono final. ¿Ya? Y también de los compuestos aromáticos. A ver, vamos a ver primero con los hidrocarburos cíclicos. Bueno, acá tenemos un resumen más o menos de lo que vamos a ver ahora, hidrocarburos cíclicos, parece que es suficiente, ¿no? Hemos dicho que los hidrocarburos cíclicos son compuestos, ¿no? Obviamente orgánicos, porque todos los que estamos estudiando son compuestos orgánicos, ¿no? Saben que todos estos tienen carbono, cuya estructura forma una cadena cerrada o lo que llamamos un anillo, ¿no? Estos pueden ser los hidrocarburos alicíclicos o los hidrocarburos aromáticos. Estos alicíclicos pueden ser, o sea, son hidrocarburos, ¿no? De cadena cerrada. Estos tienen propiedades semejantes pues, a los de cadena abierta, es decir, estos hidrocarburos alicíclicos, que son los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, tienen propiedades similares a los alcanos, alquenos y alquinos. Acá está la fórmula general de los hidrocarburos alicíclicos, tanto de los alcanos, de los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, donde tenemos que N, ya saben, es el número de carbono, D es el número de enlaces dobles y T es el número de enlaces triples. De acá se deduce la fórmula general del respectivo cicloalcano, cicloalqueno y cicloalquino. ¿Ya? ¿En qué varía esto con respecto a los de cadena abierta? Simplemente que es, como le dije, es cerrado, ¿no? Es un anillo. Cicloalcanos, ya saben, tienen enlaces, todos tienen enlaces simples, ¿no? Pregunto, si tienen enlaces simples, a ver, un poco retrocediendo a la clase pasada, ¿qué tipo de hibridación tiene? A ver, ¿qué Alcano. tipo de hibridación tiene? A ver, entonces estamos recordando lo que se ha estudiado en la clase pasada. A ver, por el chat, ¿qué tipo de hibridación tiene? ¿Se acuerdan que habían 3 tipos de hibridación? SP3, SP2 y SP, ¿recuerdan? Entonces los alcanos, ¿qué tipo de hibridación tiene? Ahora sí, Campos, bien, esa es la hibridación. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se acuerda? Esto puede ser una pregunta para el examen, ¿ah? Por ahí les puedo preguntar, ya vamos a estudiar el benceno, por ahí en el examen puede venir qué tipo de hibridación tienen los carbonos del benceno. A ver, estás por ahí, Guevara, falta. Esa que me has puesto es para los que tienen doble enlace. Lava, lo que me has puesto es para los del triple enlace. Estás por ahí. A ver, ¿qué tipo de hibridación tiene? ¿Quién más se acuerda? Acuérdense, había hibridación SP3, SP2 y SP. Si estamos hablando de enlaces simples, ¿qué tipo de hibridación tiene? Ya se olvidaron ustedes. Ya. Acá lo único que me acuerdo es ahora sí Ortega. Esa es la hibridación. Correcto. Ya diste en el clavo. ¿Quién más? A ver, Guevara. Intenta, a ver, ¿cuál es la hibridación? Claro, esa es. Listo. Esa es la hibridación, ¿ya? SP3, no se olviden, los alcanos tienen hibridación SP3, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Listo. Entonces los alcanos tienen la unión entre carbono y carbono son enlaces simples, ¿no? En cambio, los cicloalquenos tienen el enlace que hay entre carbono y carbono, al menos tienen un enlace doble, ¿no? Es una cadena cerrada, pero al menos tiene un enlace doble. Como vemos acá en la figurita, miren, está pequeñita, pero ahí vemos que tiene al menos un enlace doble. Y los cicloalquinos tienen al menos un enlace triple, ¿ya? Al menos tienen un enlace triple, como ven acá en la figurita, ¿ya?
Y todos estos chicos tienen, la longitud de sus enlaces son iguales, por eso forman polígonos regulares. ¿Te has dado cuenta que forman cuadrados, forman pentágonos, hexágonos, ¿no? Porque forman polígonos por la longitud de sus enlaces, que son iguales, ¿no? La energía de enlace también son iguales. ¿Listo? Y acá también vemos los otros tipos de hidrocarburos cíclicos, que son los hidrocarburos aromáticos, que son los llamados hidrocarburos del benceno, ¿no? Porque todos los hidrocarburos aromáticos tienen este compuesto que es el benceno. ¿Listo? Ahora vamos a ver de forma general nomás. Por ejemplo, yo les dije cicloalcanos, ya no vamos a repetir, ¿no? Son hidrocarburos de cadena cerrada que tiene al menos en su estructura, o que tienen solamente enlaces simples, ¿no? Esta es la fórmula. Miren, esta fórmula se deduce de la fórmula general. Acá. A ver, un ratito. A ver. De la fórmula general, miren. Si estamos hablando de un cicloalcano, ¿tendrá enlaces dobles? No, eso sería cero. ¿Tendrá enlaces triples? Tampoco. También es cero. Por lo tanto, queda CNH2N. De ahí proviene la fórmula general. Siempre los cicloalcanos van a tener este prefijo, ciclo, la palabra ciclo. De ahí el otro prefijo, que es el número de carbonos, y ya saben, como es un ciclo alcano, termina en ano. ¿Listo? Termina en ano. A ver, acá tenemos algunos ejemplos, miren, acá tenemos 3 carbonos, ¿no? Que están formando una cadena cerrada, y los representamos como una figura geométrica, ¿no? Digamos, un polígono regular. Todos tienen los lados iguales, ¿no? En ¿cuántos carbonos? Recuerden que cada vértice, miren la figura, cada vértice es un carbono. Entonces, ustedes le dan en el examen una figurita geométrica, cuenten cuántos vértices tiene. En este caso tiene 1, 2, 3 vértices. A ver, para 3 vértices, por favor, ustedes ya tienen que saber los prefijos que vimos en la clase número 1. 1 era met, 2 et, 3 pro, 4 but, 5 pen, 6 ex, 7 ep, 8 op, 9 non y 10 de. Básicamente eso, ¿ya? Entonces, si vamos nos vamos al número de carbono, por ahí ya me están bien, pro, ¿no? Ya sabemos que le corresponde el prefijo pro, pero como es una cadena cerrada, tiene que anteceder la palabra ciclo. Entonces se llamaría ciclo propano, ¿ya? Ciclo propano. Acá tienen otro ejemplito, miren. Acá tengo, miren, acá en este caso son una cadena cerrada de ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿no? Miren, entre carbono y carbono acá tienen una línea que significa que es un enlace. Esto es un cicloalcano. Entonces, si me voy a mi tablita para 4 carbonos, ¿qué prefijo le corresponde? Tienen que tener su tablita a la mano. En el examen les va a venir, porque de ahí ustedes, a partir de repente del nombre, ustedes tienen que sacar la fórmula general, a partir del nombre de repente tienen que sacar la atomicidad. ¿Listo? Entonces, bien Guevara. Se llama bien Campos, bien López. ¿Quién más hay? Cuidado, estamos hablando de 4. Tengan a la mano su tablita. Para 4 carbonos es but, ¿ya? But. Entonces, como es un anillo, un hidrocarburo cíclico, cadena cerrada, tiene que anteceder la palabra ciclo. Entonces se va a llamar ciclobutano. Y pregunto, ¿cuál será la atomicidad del ciclobutano? A ver, 2 puntos más sobre el examen. A los 4 primeros. ¿Cuál será la atomicidad del ciclobutano? ¿Cómo yo determino la atomicidad del ciclobutano? Ah, fácil. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale N? Si estoy hablando de 1, 2, 3, 4 carbonos, N vale 4, ¿no? A ver quién lo saca. Eso también ya lo hemos desarrollado, ¿ya? Bien, Campos, pero ¿cuál es la atomicidad? Bien, ya me ha dado la fórmula general. Morán, bien Morán, ya Morán me da una respuesta. Morán, López Morán, bien. ¿Quién más? A ver. La atomicidad, escuchen bien, atomicidad, ¿qué es la atomicidad? Es el número de átomos que hay en un compuesto, no en una estructura, átomos en general. Bien, Canchari. ¿Quién más?
ver, a ver, por favor reemplacen, ¿ah? Reemplacen en esta fórmula y simplemente, ¿qué tienen que hacer? Cuento, ¿no? Los subíndices, ¿no? Sumo los subíndices, nada más y punto. A ver, ¿cuánto saldría? Perfecto. Sánchez. ¿Dónde está Sánchez? ¿Quién más? Falta uno ahí, a ver. Ya tengo uno, dos, tres. A ver. A ver, Campos, ¿cuál es tu respuesta? Me ha dado la fórmula general, pero ¿cuál es la atomicidad? A ver, Campos, ¿cuál es la atomicidad? Ya, Lava también me ha dado la atomicidad, pero ¿cuál es la, digo, la fórmula general? Pero yo quiero la atomicidad. Bien, Mendoza. Listo. Entonces, bien, pues, ¿qué hago? ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Entonces, ¿cuántos hidrógenos va a tener? Reemplazo acá. 2 por 4, ¿cuánto es 8? 8 más 4, ¿cuánto es? 12. La atomicidad, chicos, tienen que sumar. ¿Cuántos carbonos tienen? 4 carbonos. Más, ¿cuántos hidrógenos tienen? Tienen 8, ¿no? ¿Cuánto es 4 más 8? 12. Eso es lo que les va a venir en el examen. Por ahí les van a dar un nombre, ustedes tienen que sacar la raíz, el prefijo, ¿no? La cantidad de carbonos, reemplazar en la fórmula del alcano, alqueno o alquino, y por ahí determinar la atomicidad o de repente la fórmula general. ¿Ya? Ya, continuamos entonces. Entonces este es el ciclobutano. Ahora, ¿qué son los radicales de los cicloalcanos, ¿no? O los alquil. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de los grupos alquil? ¿Alguien se acuerda cómo hallamos el grupo alquil? Bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos a la pizarra. A ver, la clase pasada, por ejemplo, cuando hablamos del... vamos a borrar esto. Cuando hablamos del... Cuando hablamos del... ¿Qué compuesto es este? A ver, ¿cómo se llama este hidrocarburo? ¿Cómo se llama este hidrocarburo? Tienen que estar, chicos, ahí atentos. Quiero ver los dinámicos en el chat. ¿Cómo se llama este hidrocarburo? A ver, ¿cómo se llama este hidrocarburo? Ya se olvidaron. ¿Cómo se llama? Quiero su respuesta por el chat, chicos. Tienen que seguir. ¿Cómo se llama este hidrocarburo? Bien, López. Se llama metano. Entonces, ¿cuándo se forma un grupo alquil? Cuando pierde un hidrógeno, ¿se acuerdan? Perdió un hidrógeno, entonces se convierte en el alquil. Como pierde un hidrógeno, ya no va a tener CH4, sino va a ser CH3, y acá el enlace, ¿no? Se llama, si este se llama metano, entonces, cuando pierde un hidrógeno, se va a llamar, ahora su nombre va a ser muy bien, Pedraza, ahora se va a llamar metil, ¿no? Metil. Igualito va a pasar si yo te coloco acá un etano, te coloco un propano, te coloco un butano. Si pierde un hidrógeno, va a tener la terminación en I. Va a perder en todo, va a perder un hidrógeno, ¿correcto? Esos son los grupos alquilos, ¿no? Los grupos alquilos son aquellos alcanos que han perdido un hidrógeno. Igualito va a pasar ahora con los cicloalcanos. ¿Qué pasa cuando un cicloalcano, acá tengo, por ejemplo, ya, ¿cómo se llama este alcano? A ver, ¿cómo se llama este alcano o este cicloalcano? Se llama ciclo, ahorita lo acabamos de ver, ¿ah? Ciclo, muy bien, ciclopropano. ¿Por qué propano? Porque tiene 3 carbonos, ¿no? Ciclopropano, ¿correcto? Entonces, si este ciclopropano pierde un hidrógeno, ¿cómo se va a llamar? Miren el ejemplo anterior. Acá tengo mi ciclopropano, pero va a tener acá un enlace, ¿no? Acá, esto significa que ha perdido un hidrógeno. Se va a llamar, ¿cómo se llamaría si pierde un hidrógeno? Se llamaría ciclo, no se olviden siempre la palabra ciclo, porque si ustedes no colocan la palabra ciclo, se entiende que es una cadena abierta. Ciclo propil. Por ahí me han dado la respuesta bien, pero te faltó la palabra ciclo. Ciclo propil, ¿ya? Ciclo propil. ¿Listo? ¿Se entendió? Y si yo les diese un butano, ¿cómo se llamaría su alquil? ¿Cómo se llamaría el grupo alquil? Se llamaría ciclobutil, ¿no?
siempre terminando en I. ¿Listo? Entonces, volvemos otra vez acá, y ya con eso creo que van a entender ya directamente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Acá está, acá tenemos en este caso al ciclopropano que ha perdido un hidrógeno. Miren, que ha perdido un hidrógeno. Acá se nota, porque a ver, ¿cuál es la fórmula general de un cicloalcano? Sería C3H6, ¿no? Pero sin embargo acá hay H5. Entonces quiere decir que este es un ciclopropil, ¿no? Ciclopropil. Y acá, miren, este era un butano, ¿no? Un ciclobutano, pero ese ciclobutano ha perdido un hidrógeno. ¿Cómo sé que ha perdido un hidrógeno? Miro la fórmula general. Debería tener 8 hidrógenos, pero sin embargo tiene 7. Entonces, este va a ser un radical, un grupo, un cicloalquil, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su nombre? Sería ciclobutil, ¿ya? Esto les puede venir pues cuando realizan, pues cuando van a dar nombre, van a tener algunos, de repente estos hidrocarburos cíclicos también pueden ser sustituyentes, ¿ya? Con eso los hidrocarburos cíclicos pueden ser parte de una cadena, pueden ser sustituyentes. Como también los hidrocarburos cíclicos pueden ser la cadena principal, digamos, ¿no? A ver, nomenclatura de los hidrocarburos cíclicos. Siempre cuando estamos hablando de cicloalcano, pues empezamos a enumerar, en este caso, por el carbono que tenga un sustituyente de menos orden alfabético, el que esté más cerca, ¿no? Empezamos por donde está el sustituyente. Por ejemplo, acá tenemos, miren, acá tenemos dos sustituyentes. Si hubiésemos tenido un solo sustituyente, hubiese tenido que empezar, por ejemplo, si hubiésemos tenido este de acá, el etil, no el metil, hubiese tenido que empezar solamente por acá, ¿no? Pero como tengo en este hidrocarburo cíclico dos sustituyentes, tengo que empezar por aquel que tenga, digamos, el nombre, el menor orden alfabético. Acá tenemos el etil y acá tengo el metil. Entonces, si nos vamos al alfabeto, pues el E está antes que la M, ¿no? Entonces empiezo por acá. Entonces empezaría a enumerar. Recuerden que cada esquina, cada vértice es un carbono. Entonces empiezo a enumerar 1, 2, 3, 4 carbonos. Recuerden que estos que están fuera de mi cadena principal son los sustituyentes. Entonces, ¿cómo lo nombro? Lo nombro en orden alfabético. ¿Con quién empiezo? Con el etil, ¿no? Entonces sería 1 etil, raya, 3, ¿dónde está el otro grupo alquil? Está en el carbono 3. 3, raya, metil, ciclopropano. Esta es la forma de escribir. ¿Por qué ciclopropano? Recuerden, porque estamos hablando de un hidrocarburo cíclico de 4 carbonos. Por eso es un ciclopropano. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, chicos, consulta. A ver, en este caso, acá tengo un grupo metil y acá tengo un cloro. Según el orden de prioridades, los grupos alquil tienen mayor prioridad que los halógenos, ¿ya? Los grupos alquil tienen mayor prioridad que los halógenos, ¿correcto? Uy, pero acá no sé por qué lo han, en realidad acá se debería empezar por el 1, esto lo he tomado de su libro. Esto de acá los grupos alquil tienen mayor prioridad que los cloros, pero acá parece que ha ido por el orden alfabético. Como este es cloro, por eso le ha puesto 1. Y como esto es metil, por eso es que le ha colocado el carbono 3. Bueno, entonces, respetando lo que dice su libro, vamos a ver, en este caso sería pues el 1 cloro, 3 metil ciclohexano. Pero en realidad, chicos, acá el orden el que tiene mayor prioridad acá es el metil. De ahí continúo con el cloro. Para nombrar, sí, tendría que poner acá, sería acá 1, 2, 3, acá sería 3 cloro, raya, metil, en este caso raya, metil ciclohexano, ¿ya? Esto de acá lo he sacado de su libro, pero como les digo, mayor prioridad tiene el grupo metil, ¿ya? Sobre el cloro al momento de enumerar, ¿ya? Pero para el momento de nombrar, ahí sí.
al nombrar tenemos que respetar el orden alfabético, ¿no? Si tengo un cloro, si tengo un bromo, si tengo un metil, todo eso es por orden alfabético, ¿ya? Eso de acá lo voy a corregir, ¿ya? Porque no debería, no me había dado cuenta, no, está mal. Cicloalqueno, fórmula general, ya, es igualito, es de la fórmula, ¿se acuerdan? De la fórmula que vimos, una fórmula general de todos los alicíclicos, ¿no? Era CnH2n menos 2D, ¿se acuerdan? Menos 2D menos, en este caso, 2T, ¿se acuerdan? Ya, de ahí sacamos la fórmula general, ¿no? Cicloalquenos es 2N, 2N menos 2. Estos cicloalquenos se parece a la fórmula de quién? ¿Se acuerdan la clase anterior? De los alcanos, alquenos o de los alquinos. Tiene un parecido, ¿no? A una de las fórmulas. ¿Cuál es? Sí, correcto, es de los alquinos, es de los alquinos. Es de los alquinos. Igualito, ya saben, primero se antecede la palabra ciclo, después el prefijo, ¿no? Que es el número de carbonos, y termina la palabra eno. Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 3 carbonos, ¿no? 3 carbonos. Pero acá hay un doble enlace. Ya por el hecho que veo un doble enlace, yo sé que esto es un cicloalqueno. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar ciclo, siempre ciclo, metprop, sería ciclopropeno, ¿no? ¿Por qué eno? Porque es un cicloalqueno. Este de acá, en este ejemplo, es un hidrocarburo cíclico con un doble enlace, por lo tanto es un cicloalqueno que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿no? En este caso no es necesario enumerar porque se supone que el doble enlace está en el carbono 1, ¿ya? Entonces vamos a tener acá que se va a llamar ciclo buteno, sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, por eso le corresponde el prefijo but, antecede la palabra ciclo, entonces se va a llamar ciclo buteno. Nomenclatura de los cicloalquenos. Igualito se empieza a enumerar, pero ahora sí por el carbono que tenga el doble enlace. El doble enlace tiene prioridad sobre los sustituyentes, ¿ah? Cual sean los sustituyentes, primero va el doble enlace. Se nombra, dice, a los radicales de menor orden alfabético. Claro, al momento ya de dar el nombre, ya saben, siempre es por orden alfabético, ¿ya? Indicando siempre la posición de este radical. Igualito tenemos que indicar también la posición del doble enlace, ¿correcto? Porque a veces hay, cuando es un doble enlace, como el segundo ejemplo, se supone, pues ya no vamos a indicar la posición porque se supone que está en el primer carbono. Pero acá, en este ejemplo, acá hay dos dobles enlaces. Acá sí tenemos que indicar la posición de esos dobles enlaces. Entonces, a ver, acá en el ejemplo número 1, las posiciones del doble enlace. A ver, vamos a ver el primer doble enlace. El primer doble enlace está en el carbono 1 y en el carbono 2, ¿correcto? Se ha enumerado de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Igualito hubiese sido si hubiese empezado por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Igualito, ya sea en sentido horario, sentido antihorario, igualito hubiese salido. Entonces, a ver, el primer doble enlace une a dos carbonos, el carbono 1 y el carbono 2. ¿Cuál de los dos carbonos utilizo para indicar la posición? Tengo el carbono 1 y el carbono 2. ¿En cuál de los dos carbonos, cuál de la posición de los dos carbonos tengo que mencionar para indicar la posición del primer doble enlace? Recuerden esto, siempre va a ser el carbono de menor numeración. Entonces, si tengo el carbono 1 y el carbono 2, recuerden que indica el carbono 1. Si tengo acá el otro doble enlace, está en el carbono 4 y el carbono 5. ¿Quién es el que indica, el que tiene menor numeración? Es el carbono 4, entonces él indica la posición del doble enlace, ¿ya? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? A ver, un ratito. Se va a llamar 1,4 ciclo, siempre con la palabrita ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 6, por eso se va a llamar hexa. Pero ¿cuántos doble enlaces hay? Hay dos doble enlaces, por eso tengo que colocar dieno, ¿ya? Ciclo hexa. De acá yo saco, a ver, yo veo este hidrocarburo, con tan solo ver el nombre veo hexa, tiene 6 carbonos, dieno, tiene dos dobles enlaces. ¿En qué posición están los dos dobles enlaces? Ah, está en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces yo puedo dibujar esto, ¿ya? El nombre tiene que estar correctamente escrito para poder nosotros, o sea, con el nombre poder representar, en este caso, el hidrocarburo que me están indicando. Miren acá en el segundo ejemplo,
igualito, que les decía, acá tengo un grupo, dos grupos alquil, ¿no? El primero es el etil, como sé que es el etil, porque hay uno o dos carbonos, ¿no? Acá está el etil y el otro, como tiene un carbono, es el grupo metil. Entonces, ¿por dónde empiezo a numerar? Empiezo a numerar por el doble enlace. Pero ahora yo tendría dos posibilidades. Uno sería en sentido horario y el otro sería en sentido antihorario, ¿no? A ver, si fuera en sentido horario, ¿no? Como ven, el primer sustituyente estaría en el carbono 3, ¿no? 1, 2, además tengo que seguir, estaría en el carbono 3. 1, 2, 3. En cambio, si yo me fuese en el otro sentido, antihorario, sería 1, 2, 3, 4. Recién estaría el sustituyente en el carbono 5. No me conviene. Entonces tengo que sentir el sentido horario. Entonces, por eso lo he numerado de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, para nombrar, ya saben, acá tenemos que respetar el orden alfabético, ¿no? Primero al etil, indicando su posición, que está en el carbono 4, 4 etil, raya, el siguiente sustituyente, que es el metil, que está en el carbono 3, 3, raya metil. Ahora sí, me voy a la cadena principal, que son 6 carbonos, cadena cerrada, entonces va a ser ciclohexeno, en este caso ciclohexeno. Como yo no he indicado acá la posición la posición del doble enlace, se supone, ¿no? Se sobreentiende que está en el carbono 1, ¿ya? Si no, hubiese tenido que ubicar acá o indicado la posición del doble enlace. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? 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 ¿Nada? Continuamos. Bueno, ahora los cicloalquinos. Bueno, ya saben, fórmula general, en este caso sí, este es diferente, CnH2n-4. Igualito, el nombre Yupac, ¿no? Primero la palabrita ciclo, después el prefijo que indica el número de carbonos, y ahora va a terminar en ino, ¿no? ¿Se acuerdan? Alcano termina en ano, alqueno termina en eno, alquino termina en ino. Cicloalcano termina en ano, cicloalqueno termina en eno, cicloalquino termina en ino. Entonces acá tenemos algunos ejemplitos también fáciles, ¿no? Acá tenemos esta cadena cerrada, ¿de cuánto? De 1, 2, 3 carbonos, pero como yo veo que acá hay 1, 2, 3 enlaces, entre carbono y carbono hay 3 enlaces, entonces un cicloalquino. Para 3 carbonos le corresponde la palabra ciclopropino, ya siempre termina la palabra in, ¿correcto? Acá tengo otro. Tengo este hidrocarburo cíclico que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿no? Pero veo un triple enlace. Entonces, como es un triple enlace, ¿no? Es definitivamente un cicloalquino. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre? Siempre la palabra ciclo, el prefijo, que en este caso es corresponde a los 4 carbonos, met, et, pro, but, ¿no? But, y tendría que terminar en la palabra ino. Entonces, para nombrar, se siguen los mismos pasos que para los alquenos, ¿no? Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un hidrocarburo con doble y triple enlace, prioridad tiene el doble enlace. Chicos, vuelvan a ingresar otra vez en el mismo link, ¿ya? Prioridad tiene el doble enlace. ¿Listo? Nos quedamos acá en hidrocarburos aromáticos. Ahorita se va a cortar, tenemos menos de un minuto. Se va a cerrar la sesión.